Hola, me llamo Noah. Me han llamado muchas cosas cuando cuento esta historia, como loco, enfermo y delirante. No importa a quién se lo cuente, nadie me cree, siempre he tenido la paranoia de que alguien me vigila o me acecha, así que siempre compruebo mi entorno. Todos los días tengo la sensación de que algo me vigila, incluso dentro de mi propia casa, donde vivo sola. Hoy me he puesto más nerviosa que nunca, pensando que veía algo alejarse por el rabillo del ojo, así que he comprado un sistema de cámaras para el interior de mi casa. Así, cada vez que me entra el pánico, puedo comprobar las cámaras para aliviar mi malestar. Esta noche me sentía más ansioso que nunca. Estaba intentando ver una película nueva en Netflix. Todas las luces de la casa estaban apagadas y solo la televisión iluminaba el salón. Veía algo o a alguien por el rabillo del ojo, pero cuando me fijaba, no veía nada. No podía superar el miedo o el temor de que alguien pudiera estar en mi casa, así que comprobé las cámaras de mi casa. Eché un vistazo a las cámaras y no vi nada, pero el estrés y el miedo seguían apareciendo, como si realmente hubiera alguien en mi casa. No podía concentrarme en nada y miraba constantemente detrás de mí. Rápidamente, volví a coger el móvil con escalofríos por la espalda y las palmas de las manos sudando como si estuviera en verdadero peligro para ir a revisar las cámaras de nuevo, pero esta vez las revisé despacio en cada una de las habitaciones por las que miré y no vi nada. Cuando miré por la cámara de la cocina, que es la habitación contigua al salón, me pareció no ver nada. Me hubiera gustado dejar el teléfono y volver a lo que estaba viendo y ocuparme de mis propios asuntos, pero vi que algo se movía en la cocina mirando hacia la sala de estar. Había una cosa. Mirando a la sala de estar desde la cocina había algo que no creo que sea humano. Era una figura humanoide, de al menos 2 metros de altura, con una piel que parecía haber sido estirada demasiado sobre sus huesos. No tenía pelo en el cuerpo y sus ojos eran completamente negros, como si no hubiera un solo rayo de luz que pudiera penetrar en ellos. Sus brazos eran anormalmente largos, le llegaban hasta las rodillas, y sus dedos eran delgados y enjutos, como las patas de una araña. Me quedé paralizado de terror, mirando a la figura a través de la cámara. No se movía, pero podía sentir su mirada penetrante detrás de mí. Mi corazón se aceleró al ver a la criatura acercarse a la sala de estar, con movimientos espasmódicos y antinaturales. Quería apartar la mirada, pero no podía apartarla de la pantalla. De repente, la criatura giró la cabeza hacia la cámara, como si supiera que la estaban observando. Todo mi cuerpo se estremeció de miedo al ver cómo su rostro retorcido y grotesco se contorsionaba en una sonrisa. De repente, se cortó la luz y la habitación quedó a oscuras. Intenté encontrar una linterna en mi teléfono, pero me temblaban tanto las manos que no podía concentrarme. Oí que algo se movía en la cocina. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba no hacer ruido para no llamar la atención de la criatura. Pero el sonido se hizo más fuerte y me di cuenta de que se acercaba. Podía oír sus enjutos dedos golpeando las paredes a medida que se acercaba a mí. Finalmente encendí la linterna y apunté hacia la cocina sin ver nada. Pero cuando volví a mirar a la cámara, la criatura estaba allí, mirándome directamente mientras yo miraba mi teléfono y la criatura daba golpecitos y arrastraba los dedos por las encimeras. Simplemente mirándome, sin hacer nada. Reuní el valor suficiente en mi cuerpo para empezar a correr hacia la puerta principal como si mi vida dependiera de ello, pero extrañamente, no oí nada detrás de mí, persiguiéndome, pero no me importó. Abrí la puerta, corrí hacia mi coche y conduje hasta la comisaría. Al llegar, tropecé y caí en la comisaría, jadeando y sin aliento. El oficial que estaba en el mostrador me miró como si les hubiera insultado. Se lo conté todo y el agente llamó a otros y me llevó a una sala de interrogatorios. Me preguntaron si había tomado alguna sustancia. Durante horas me interrogaron y pusieron en duda mi cordura. Hasta que al final me dejaron marchar sin hacer nada. Salí de la comisaría más aterrorizada que nunca. Llamé a mi mejor amigo, Cam, para que viniera y no tuviera que estar sola en aquella casa. No le conté a Cam lo que había pasado, para que no pensara que soy un bicho raro o algo así, pero vimos películas juntos y jugamos a algunos juegos. Cuando quisimos irnos a la cama, preparé el sofá para poder tumbarme en él y dejé que Cam durmiera en mi cama por esta noche. Antes de irme a dormir, miré la cámara para tranquilizarme, pero fue entonces cuando volví a verla, pero esta vez estaba en mi habitación, debajo de la cama en la que dormía Cam. Me quedé helado aunque quería levantarme y sacarlo de allí. No podía mover el cuerpo, lo único que podía hacer era ver cómo los brazos flacos como huesos del monstruo salían lentamente de debajo de la cama hacia Cam.
no podía hacer nada. Se me heló la sangre y se me agitó la respiración al ver cómo el monstruo se acercaba a la cara de Cam. Vi cómo el monstruo le sacaba los ojos a Cam. Mi amigo gritó de dolor, pero no por mucho tiempo, ya que el monstruo le tapó la boca y lo metió debajo de la cama. Desde el salón aún puedo oír sus gritos ahogados. Cuando se fue, sentí que mi cuerpo se movía fuera del sofá y agarraba un arma y me fui a mi habitación. Derribé la puerta de una patada esperando ver un charco de sangre y a Cam desaparecido, pero lo único que vi fue a mi amigo despierto, gritándome, ¿qué mierda estás haciendo? Confundido, me disculpé y miré a mi alrededor y cerré la puerta, cuestionándome que pudiera estar loco, y caminé, y cuando volví a mirar a la cámara, me di cuenta de que las cámaras llevaban unos minutos de retraso al ver al monstruo salir de la cama. El monstruo empezó a arrancarse los miembros y la piel, comiendo cuando se los arrancaba, mostrándose más parecido a Cam, y se metió en la cama antes de que yo entrara en la habitación como si nada hubiera pasado. Salí corriendo de casa y no volví la vista atrás durante unas semanas, durmiendo en mi coche cuando finalmente me mudé, sin volver a ver a Cam. Cuando intenté contarle a la gente y a la familia de Cam lo que había pasado, nunca me creyeron. Voy a volver a la casa y tratar de encontrar a Cam. Adiós. Todo esto comenzó desde que era muy pequeño y aún no había nacido, ya que mi madre me contó una historia muy interesante cuando yo aún estaba dentro de su vientre. La historia que me dijo mi madre es que, mientras aún estaba en su vientre, tuvo un sueño muy peculiar. En el sueño, ella se encontraba acostada en una habitación muy blanca sobre una especie de cama, y a su lado derecho había una persona, un hombre, que vestía de blanco, tenía cabello largo y una vara. Dice que él platicaba con otra persona que no estaba físicamente presente, solo se podía escuchar su voz, que también era de un hombre. Dentro de la conversación, el hombre físico al lado de mi madre decía, que no es hermoso padre, míralo, ya está por nacer nuevamente. Cuando dijo eso, aquel hombre, mi madre comenta que me agarró y me sacó de su vientre, me cargó en sus brazos y volvió a decir, míralo, padre, está hermoso. Después de eso, me volvió a colocar en el vientre, pero me acomodó de forma que ya estuviera listo para nacer. Mi madre comenta que después de acomodarme, agarró mi cabeza y la jaloneó. Posteriormente, despertó y su fuente se rompió. Pasó el tiempo, y de regreso en casa después de que yo naciera, mi madre comenta que se encontraba medio dormida y escuchaba a dos personas discutiendo, un hombre y una mujer. Recuerda vagamente que discutían porque la mujer le decía al hombre, déjame pasar a verlo, por favor, necesito verlo. A lo cual el hombre respondía, sabes muy bien que no puedes pasar, precisamente siendo yo el más fuerte de todos, me han enviado para cuidar de él. Mi madre dice que despertó y cuando lo hizo, logró ver a un hombre con una armadura blanca resplandeciente y una espada, y a una mujer vestida de color negro. Al momento de verlos, dice que vio como el hombre se volteó hacia mi madre y regresó a regañar a la mujer diciéndole, ve, te dije que te fueras, ya la despertaste. Después de eso, ambos se desvanecieron. Cabe mencionar que, para ese momento, mi madre comenta que ya se había tallado los ojos 2 veces porque no podía creer lo que veía. Pasado el tiempo, cuando tenía unos 12 años más o menos, en la casa donde vivía, la energía o sensación que se percibía era muy inquietante debido a que el ambiente se sentía muy pesado, y la casa, a pesar de tener ventanas algo grandes, era muy oscura. Entonces, siempre por las noches e incluso durante el día, sucedían cosas que realmente no tenían explicación lógica, desde sonidos de cadenas, golpes y movimiento de objetos, entre muchas otras cosas. Ya me había acostumbrado a ello, y esta casa es el punto de inflexión crítico de todo, porque a la edad de 5 o 6 años, mi madre había tenido a su segundo hijo, por lo cual empezó a dejarme dormir en otra habitación. Ella cuenta que en una noche se levantó para ir al baño y me vio durmiendo en mi cama. Siguió por su camino, pero cuando regresaba, menciona que sintió escalofríos y no sabía por qué. Al pasar por donde estaba dormido, menciona que a mis pies estaba una persona, un hombre vestido todo de negro con un sombrero grande, riéndose. A lo cual mi mamá se asustó mucho y le preguntó quién era y por qué estaba sentado en mi cama. El hombre le dijo, sabes muy bien quién soy, y solo he venido a decirte que yo, personalmente, mataré a tu hijo a tu lado. Mi madre menciona que le dijo muchas cosas, de las cuales hasta la fecha no me ha querido mencionar, pero aún las recuerda claramente. Mi madre respondió al hombre diciéndole que él no tiene ningún poder sobre ella ni sobre sus hijos, y que él sabe muy bien por quién están protegidos. Después de eso, mi madre menciona que lo insultó y lo corrió.
Posteriormente, se metió a su cuarto para cuidar a mi hermano recién nacido, mencionando que, a pesar de todo, se sentía muy tranquila a pesar de lo que había visto y le había dicho aquel hombre. A la edad de 12 años, empecé a percibir más cosas de las que estaba acostumbrado y todo esto fue derivado de un acontecimiento que me aterrorizó muchísimo. Sucedió en un día donde el atardecer hacía que todo alrededor se viera de una manera muy peculiar, con un tono naranja. Fui a tender la ropa y, al momento de agarrar la primera prenda, escuché el grito o lamento de una mujer. Hasta el día de hoy, al recordarlo, se me pone la piel de gallina. Recuerdo vagamente que después de ese grito, estaba en la cocina con mi madre, preguntándome qué me pasaba. No sé en qué momento llegué hasta donde estaba mi mamá, a lo cual le conté que escuché a una mujer que gritaba de una manera horrible, como si la estuvieran matando o algo así. Mi mamá salió a la calle pensando que probablemente fuera así. En ese momento, la calle donde vivíamos era rara vez transitada por autos o personas, y cuando salió, solo vio a una pareja con sus hijos caminando con bolsas de mandado. Posterior a ese suceso, comencé a percibir o experimentar cosas que realmente no hubiera querido vivir, y es que empecé a ver lo que se podría llamar fantasmas, porque lo que realmente veía era en forma de sombras y no tal cual físicamente. Estas sombras las podía ver tanto de día como de noche. Pero esto se tornó más aterrador cuando aquellas entidades empezaron a tocar o golpearme, al grado de que llegó un punto donde me golpeaban tan fuerte que casi me rompen las costillas. En este punto, me llevaron al hospital y mentí sobre lo que me había pasado. Hasta que mi madre insistió tanto que le dije lo que realmente me pasó. Lo que le conté a mi madre, ella se lo comentó a mi padre, quien inmediatamente hizo que nos mudáramos de casa. En esta nueva casa, fue muy diferente porque ya no se escuchaban o movían cosas como en la otra. Pero aquí fue donde viví y vi la cosa más terrorífica de mi vida. En una ocasión, me dormí alrededor de las 3 de la madrugada, y al apagar todas las luces y acostarme, segundos después sentí claramente como alguien o algo estaba ahí, una presencia demasiado pesada y oscura. Sentí claramente como caminaba hacia donde estaba mi cama y se recargaba, lo que quiero pensar que eran sus rodillas o sus pies, ya que sentía claramente como el colchón se hundía. En ese momento, sentí el miedo más paralizante, feo y cruel que jamás había sentido, un miedo que agudizaba todos mis sentidos. Además, sentía y escuchaba como latía mi corazón en todo mi cuarto, y por el miedo que sentía, quería callarlo, pero por el mismo miedo no podía moverme. Cabe mencionar que, durante todo este suceso, jamás pude abrir los ojos porque no sabía qué podría pasar. La forma en cómo esto acabó fue que recordé una plática que tuve con una persona que me dijo que cuando presenciara un suceso con algo que se siente muy oscuro, debía pronunciar las palabras fuertes y claras: en el nombre de Dios te ordeno que te vayas. Recuerdo haberme armado de valor e intentar gritar, pero ninguna parte de mi cuerpo respondía. Al seguir intentándolo, logré hablar y pronunciar esas palabras, y casi instantáneamente sentí como todo ese ambiente tan pesado se iba dispersando hasta que todo se desvaneció. Posterior a eso, me armé de valor para moverme y abrir los ojos. Me levanté de la cama, encendí la luz y pude ver cómo mis sábanas estaban cubiertas de sudor, como si hubiera corrido un maratón o me hubieran arrojado una cubeta de agua, ya que yo aún seguía sudando de aquella experiencia. Posterior a eso, no sucedió nada durante un año. Después de pasado ese tiempo, recuerdo que iba llegando de la secundaria, y ese día no había nadie en mi casa, absolutamente nadie, y era viernes. Entré a mi cuarto y empecé a cambiarme el uniforme. Mientras lo hacía, empecé a sentir temor, lo cual al principio pensé: no, porque siento esto, es de día, son las 2 de la tarde, no hay nada que temer. Intenté seguir cambiándome, pero aquel miedo lo empecé a sentir mucho más, al grado que decidí salir de allí. Recuerdo que solo agarré una playera y salí de la casa. Cuando volteé a ver la ventana, claramente vi como una mano de color negro, pero un negro que no era normal, agarraba la cortina y la abría. En ese momento, pude ver aquel ser, del cual solo se le podía distinguir la cabeza y el brazo, mientras que el resto del cuerpo parecía una especie de nube. De la parte de la cabeza, lo único que se distinguían eran los ojos, los cuales solo se veían unas cuencas oculares vacías y oscuras, y aunque no se veía, se podía sentir que estaba sonriendo de manera burlona y amenazante. Solo me di la vuelta y salí corriendo. Posterior a ese suceso y otros incidentes más, mis padres decidieron mudarse nuevamente, y ahora fue a nuestra casa propia. Al llegar ahí, no se sentía nada, se sentía como la primera vez que nos mudamos, tranquilo. Pero al cabo de un tiempo,
volví a sentir aquella misma presencia del ser, el cual empezaba a asustarme de una manera inusual, llamándome por mi nombre, golpeando cosas, entre otras cosas. Antes de continuar, me gustaría mencionar que me cambié de religión cuando tenía alrededor de 17 años, y sé que se debe bendecir la casa, lo cual puede hacer cualquier varón con autoridad de sacerdocio. Cuando llegamos a la casa que construyeron mis padres, le comenté a mi madre todo lo que estaba pasando. Ella me dijo, sabes que deberíamos bendecir la casa, ya que es nueva y nunca se ha bendecido. Me informé de cómo hacerlo y realicé la bendición. Mientras cerré los ojos y realizaba la bendición, claramente vi a aquel ser nuevamente, pero esta vez lo vi atado con cadenas, y lo único que me dio escalofríos fue que me dijo, al fin estaré cuidándote. La voz era tétrica y espeluznante, y no tengo manera de cómo describirla. Pasó el tiempo, y aquel ser aún está conmigo, pero su presencia no se siente igual. Hace apenas 1 o 2 años, vi un libro que solo empecé a leer porque se veía muy curioso, y en una de sus páginas decía que todos tenemos un ángel de la guarda que nos cuida a nuestra diestra, pero también hay un ángel demoníaco que nos puede llegar a cuidar si sabemos cómo obligarlo. Lamentablemente, cuando descubrí aquel libro, aún era tan joven y con una mentalidad de chico joven que no le di importancia ni me molesté en anotar el nombre del libro. En la actualidad, aún lo sigo buscando para saber más sobre aquel texto que leí y conocer un poco más sobre aquel ser que me acompaña. En ocasiones, pronuncia mi nombre y ha logrado asustar a mi hermano y a mi madre, porque lo han podido escuchar cuando me habla. Sin embargo, no sé si se pueda llegar a interactuar con él o cuál podría ser su propósito conmigo, o porque sigue a mi lado a pesar de todos estos años. Mi única conclusión es que pueda ser mi ángel demoníaco que está a mi siniestra. De vez en cuando, mis hermanos y yo recibíamos un regalo de nuestra madre. Esto sería siempre que pudiera robarle dinero extra a nuestro padre. Un día, después de la escuela, mi madre nos sorprendió con nuevos libros para colorear y crayones. Sí, sé que a algunas personas no les parece gran cosa, pero para nosotros fue una bendición. No teníamos muchos juguetes y los que teníamos nuestra madre los encontraba al lado de un basurero. Ella los limpiaba y luego nos sorprendía con ellos. Significaba el mundo para nosotros. Nuestra madre nos los escondió en los armarios de la cocina. Bueno, ella pensó que lo había hecho de todos modos. La había visto hacerlo. Después de la cena y nuestros baños habían terminado y era hora de acostarse. Nuestra madre nos arropó en nuestras camas y se fue sola. Nuestro padre le había gritado que subiera porque estaba cansado de esperarla. Esperé lo que parecieron horas para que se durmieran. Todo se calmó y lentamente me colé en la cocina desde nuestra habitación. Fui valiente y encendí la luz de la cocina y luego arrastré una silla a los gabinetes que contenían los libros para colorear y crayones que mi madre había escondido. Me subí a la silla y luego a la parte superior del mostrador. Empecé a mirar a través de los armarios lo más silenciosamente que pude para no molestar a mis padres. Después de unos minutos de mirar, escuché lo que parecía ser un ruido de rasguños detrás de mí. Supuse que era el gato que habíamos llamado basurero porque, bueno, ahí fue donde lo encontramos. Continué mi búsqueda y, como antes, escuché el sonido de rasguños nuevamente. Solo que esta vez fue un poco más fuerte. Pensé para mis adentros que ese gato tonto me iba a atrapar. Así que dije, cállate basurero. En mi voz más tranquila posible. Pero tan pronto como lo dije, algo hizo un sonido de golpe seguido de un sonido de rasguño más fuerte en la ventana detrás de mí y me congelé como un sólido trozo de hielo. Tenía tanto miedo de moverme porque sabía que no había forma posible de que alguien estuviera parado en esa ventana. Lentamente giré la cabeza hacia los repetidos rasguños y me congelé de nuevo ante la aterradora vista en la ventana y lo que me devolvía la estrella era la cosa más profana que había visto en mi vida. Era lo que parecía ser una mujer extremadamente vieja con cuencas de ojos negras, piel tan delgada y pálida que podías ver las venas debajo de ella. Su cabello era tan blanco como la nieve y una delgada sonrisa malvada cruzó su rostro. En este momento ella ahora está golpeando la ventana con su dedo índice. Por último, no menos importante, ella estaba flotando arriba y abajo. De alguna manera me liberé del trance congelado y aterrorizado en el que estaba y me arrastré hasta la habitación de mis padres. Los desperté gritando por lo que acababa de ver. Por supuesto que no lo creían. Apenas mi madre me dijo que tuve un mal sueño, vinieron gritos del patio trasero y otro sonido que nunca podré describir. Mi padre saltó de la cama, agarró su arma y se dirigió a la puerta trasera con mi madre y yo siguiéndolo.
Abrió la puerta trasera y la vista que vimos, nunca podremos olvidarla. Había alrededor de 50 o más pollos sacrificados esparcidos por todas partes y había sangre en nuestra puerta trasera y en el costado de la casa. Ahora recuerda que donde vivíamos era una zona rural. Nuestros vecinos más cercanos estaban a 1 milla de distancia y eran una pareja de ancianos. Me creyeron después de eso e hicieron que mis hermanos se acostaran con ellos durante casi un mes y mamá nunca nos perdía de vista cuando estábamos afuera jugando. Hasta el día de hoy no he visto lo que vi ese día, hace tanto tiempo. Rezo para que nunca lo vuelva a hacer. Ahora vivo lejos de ese lugar, pero sigo viviendo en el campo. Como adulto, me aterroriza incluso mirar por la ventana por la noche. Mi vecino es uno de esos molestos aspirantes a personajes de YouTube. A lo largo de los años, lo he visto toser canela, tumbarse sobre el capó de su coche mientras se arrastra lentamente por el camino de entrada, y mojarse con agua tibia, todo mientras grita victoria épica, fracaso épico, por lo que sé. Puede llegar a cansar verle hacer sus travesuras en busca de la fama viral. Así que, cuando llamó a mi puerta el otro día, me dijo que se iba unas semanas y me pidió que le llevara el correo. Sinceramente, fue un alivio. No puedo explicar la tranquilidad que me dio saber que no tenía que prepararme para ninguna de sus estupideces durante un tiempo. Siempre temí que sus acrobacias acabaran salpicando mi vida. Los primeros días todo fue bastante normal. Recibía unas cuantas facturas, un poco de spam y lo que solo podía suponer que era una tarjeta de cumpleaños. Entonces, una noche, llegué a casa y encontré una caja de cartón esperándome en el porche. En grandes letras rojas estaba escrito: devolver al remitente. No soy una persona de poca monta, pero admito que me costó levantar la caja yo sola. Pesaba muchísimo. Cruzar la calle hasta mi casa fue aún más difícil, y enseguida me di cuenta de que era imposible subirla por las escaleras y atravesar la puerta principal. Decidí dejar el paquete en el garaje. No es que guardara allí mi coche, la puerta del garaje era una mierda que se negaba a abrirse sin un buen matón y un porrazo. Me costaba menos dejar el coche en la entrada que pelearme con la puerta del garaje cada mañana y cada noche. En retrospectiva, debería haber dejado el paquete en el suelo mientras luchaba por abrir la complicada puerta, pero ya sabes cómo es cuando tienes algo bien agarrado, no tiene sentido dejarlo en el suelo si no es necesario. Cuando pateé la puerta por tercera vez, perdí el agarre y el paquete cayó al suelo. Oí un ligero crujido en el interior. Mierda, maldije. Esperaba no haber roto nada importante, pero pensé en no contárselo a mi vecino y dejar que asumiera que la rotura se había producido por el camino. Con las manos libres, por fin conseguí desencajar la puerta del garaje, y vaya si chirrió en señal de protesta cuando rodó por encima de mí. Arrastré la caja el resto del camino, dejándola en un rincón para cuando mi vecino volviera a reclamarla. Y luego, me olvidé por completo de ella. Hasta que pasaron unos días. No sé exactamente cuánto tiempo tardó en llegar el olor desde la rendija bajo la puerta del garaje a la casa, pero lo hizo lentamente. Era un olor dulzón y enfermizo parecido al de una mofeta, y durante los primeros días después de olerlo, supuse que era exactamente eso, un animal atropellado que había dejado su huella en mi casa. Solo cuando me di cuenta de que el olor era cada vez más intenso en lugar de desaparecer, me puse a buscar el origen. Fue entonces cuando abrí la puerta del garaje, y fue entonces cuando el olor me hizo retroceder, tapándome la nariz. No fue difícil identificar al culpable. El único cambio en mi garaje era la caja de la esquina. Recuerdo que pensé que debía de ser una de esas cajas de suscripción de carne del mes. La carne debía de haberse puesto rancia por estar tanto tiempo fuera de la nevera. ¿Cuánta carne podía haber dentro para que la caja fuera tan grande y pesada? ¿Una maldita vaca entera? Me tapé la nariz mientras me acercaba a la caja, con unas tijeras en las manos. Probablemente no las habría necesitado para abrirla, ya que estaba lo bastante empapada en el fondo como para atravesarla con un dedo, pero no iba a meter el dedo en los jugos de la carne estropeada. Ese fondo empapado era la razón por la que tenía que abrir la caja en primer lugar. Si intentaba sacarla entera, todo se derramaría por el suelo. Iba a tener que tirar los trozos de carne bolsa por bolsa y llevarlos al contenedor, un proceso que no me apetecía nada. Mis tijeras rasgaron la cinta adhesiva de la parte superior de la caja de cartón. Pensé que el olor no podía ser peor, pero al abrir las solapas, descubrí toda una nueva gama de hedores. Era como abrir un horno encendido, pero en lugar de una ola de calor, me encontré con olas de orina, sudor,
mierda y putrefacción. Era tan malo que me tambaleé hacia atrás y tuve que hacer fuerza para contener el vómito que me pedía salir a borbotones. No creo que hubiera podido soportar ese olor mezclado con los horrores que salían de la caja. No me avergüenza admitir que salí corriendo para respirar aire fresco, pero en el poco tiempo que había pasado en el garaje, el olor se había impregnado tanto en la tela de mi ropa que se aferraba a mí como una sombra. Nada de lo que intentaba podía alejar el olor de mis fosas nasales. Ni ambientadores, ni mascarillas, ni 3 duchas y una muda de ropa. Cada segundo que la caja permanecía abierta en el garaje era un segundo más que el olor entraba en mi casa. Volví al garaje, con las solapas de la caja aún abiertas como invitándome a mirar. Iba preparada, con una pinza de la ropa tapándome los orificios nasales, una bolsa de basura en una mano, el limpiador más fuerte que pude encontrar en la otra y unos largos guantes de goma para evitar que mi piel tuviera que tocar lo que había dentro. Pero resultó que no necesitaba nada de eso. No tendría que tocar ni limpiar el contenido de esa caja, solo tendría que sufrir las pesadillas cada noche. Verás, había carne en esa caja, pero no procedía de una vaca o un cerdo. No, era peor que eso. Era de mi vecino. Muerto. Todavía de una pieza, pero muerto. Llamé a la policía, y naturalmente, me llevaron para interrogarme. Es un poco difícil no sospechar del hombre con un cadáver en su garaje, después de todo. Afortunadamente, pronto se dieron cuenta de que yo no estaba involucrado. Mi ADN podría haber estado por toda esa caja, el olor podría haber dejado huella por toda mi casa, pero había una prueba irrefutable en manos de mi vecino que demostraba mi inocencia, una cámara de blogging. Solo me enseñaron la grabación una vez. No estoy seguro de si tenían permiso para hacerlo, o si se sentían tan mal por mí que pensaron que no podía hacer daño. En cualquier caso, lo vi. Mi vecino estaba sentado en la caja fuera de una instalación de envío, riendo mientras le contaba al mundo cómo iba a enviarse a sí mismo por correo a través de las fronteras estatales. Había traído botellas de orina, comida, una almohada y algunas linternas. Su amigo, un tipo al que había visto en su casa varias veces para ayudarle con sus acrobacias, cerró la tapa y presumiblemente lo dejó para el envío. Durante las siguientes horas, o días, no estoy seguro, mi vecino grabó unos breves clips sobre sus progresos. Creo que ahora estoy en un camión, siento que se mueve, debe de estar en un almacén. Hace bastante calor aquí. Todavía tengo mucha comida, ese tipo de cosas. Y entonces, en la última entrada, la caja se volcó. Se rompió el cuello, y eso fue todo. La cámara grabó hasta que la tarjeta de memoria se llenó demasiado o la batería se agotó. Hay una cosa que no le dije a la policía después de que me mostraron el vídeo. Una cosa que oí en la grabación que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Justo después de la caída que le rompió el cuello, oí el familiar chirrido de la puerta de mi garaje.